Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, bendito y santo Padre. Aleluya. Aleluya, hermanos. Paz de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Amén, hermana Marta. Gloria a Dios, hermana Elizabeth, hermana Norma, hermana Esmeralda. Aleluya. Aquí estamos. Después de unas semanas, unos días llenos de gozo, pero la carne se cansa, muy cansados. Hoy es como que soltamos todo el estrés. Han sido días maravillosos. Todavía el día de anoche, el discipulado presencial que tenemos aquí, no sabían a que estaba nuestra hermana aquí y querían venir a tomar un café y terminamos a las 11, pasadas las 11 de la noche, hermano. Bien gozosos, hermano. Me da mucho gusto estar aquí. Pero eso, hay un gozo que ya se los comenté allí en Tu Desierto Florecerá, que gracias a Dios, hermanos, no ocupamos donadores de sangre. Sí los ocupamos, en nuestro deber de haber tenido, pero rechazaron, hermanos, a una hermana que el domingo fue, y otro hermano iba a ir también esta semana y no alcanzó a ir. Y el lunes que fuimos a ver a Ames, yo no fui en la mañana, ¿verdad, mi jefe? Yo no fui el lunes en la mañana. Fue nuestra hermana que estaba aquí, mi esposa, y fue y otra hermana mía, la hermana Marta, a ver a Ames, y pues la vio muy bien, y fue mi esposa y le dijo, ¿sabes qué? Ahorita nos vemos en la casa más tarde, me van a dar de alta, y la dieron de alta. De 27,000 plaquetas subieron a 127,000, hermano. Las defensas, dice el médico, están muy bonitas, muy bien ordenadas. Y tenemos aquí a Ames, bendito Dios, aquí está con nosotros. Desde el lunes ya las hermanas estuvieron aquí. Las hermanas ya la vieron, ya nos gozamos. Hoy
hoy no transmití en la mañana, pero fuimos a Tijuana a dejar a nuestra hermana para que regresara al planeta Júpiter, porque ella y como muchos de nosotros no somos terrestres, pero tampoco somos extraterrestres, somos celestiales. Amén. Así que, hermanos, cansados pero gozosos, amén. En el nombre de Jesucristo han pasado tantas cosas y esperemos que ya podamos dormir bien esta noche y descansar. Yo creo que van a pasar algunos días para recuperar el reposo, y vamos a tratar de reposar en el Señor. Así que si Dios nos concede, aquí nos vamos a ver mañana y tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estos días, hermanos, es un pánico aquí en Ensenada porque llegamos a 30 grados. Se ha hecho un calor que ha hecho un calor, llegamos a 30 grados, hermanos. Fíjense a lo que no estamos acostumbrados, a cómo nuestro cuerpo se acomoda a los climas. Con 30 grados es una bendición en Hermosillo, en Mexicali, en Culiacán. Pero 30 grados aquí es para que la gente reciba un golpe de calor o que la gente se ande deshidratando, hermano. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, es maravillosamente bueno. Amén. Aleluya. Amén a todas, amén a todos. Les invito a cantar. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Aleluya, 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 aleluya.
blancos, también corona y palma, uno por uno al fin recibirá la vida eterna que Dios al alma da. Esa promesa nunca faltará. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Es motivo de gozo, es motivo de alegría. Anhelaba estar aquí, pero no hemos dejado de enseñar, no hemos dejado de predicar, no hemos dejado de movernos en las cosas del Señor, o en el Señor, diríamos correctamente. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Aleluya. Oramos que ya no regrese más a Mestel al hospital para no más quimioterapias. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Así que bendecimos la vida de cada uno de ustedes y les agradecemos, hermanos, sus oraciones que no han caído al suelo, sino que han llegado a la presencia de Dios. Aleluya. Estaba meditando y hasta me quedé dormido ahorita hace como una hora más o menos. Aleluya. Acerca de lo que hemos estado viendo en el capítulo 17 de San Juan. Así que aquí vamos, hermanos. Ya mañana espero que me corte el cabello y aparezco hippie. Amén. Con el favor de Dios. Aleluya. Y cuando veo el capítulo 17, el versículo 3 es el que retumba en mi mente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y qué tanto conocemos a Jesús, hermano? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos al Espíritu? Porque Jesús no está aquí físicamente. Y Dios no está aquí físicamente. Pero el que está aquí es el Espíritu Santo. El que Jesús dijo en el capítulo 16, versículo 13, de aquí de San Juan, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿por qué, hermano? ¿Por qué el Espíritu de verdad? Porque hay muchos espíritus de mentira que se hacen pasar por el Espíritu Santo. Ay Dios, digan conmigo. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Vamos a quitarle el sonido. Amén. Entonces yo tengo que saber cuándo el Espíritu de Dios me está hablando.
Porque si no conocemos a Jesús, Jesús es el que ha dado a conocer al Padre. Hay un versículo que dice, conociendo a Dios, o más bien, se llevó el teléfono al aire, ¿no? O más bien, siendo conocidos por Él. No sé si alguien me lo pudiera poner allí, para saber el texto. Conociendo a Dios, dice el apóstol Pablo. Conociendo, dice así, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Él. No sé si alguien. Es mi hija Ames la que estaba cantando conmigo, hermana. Es mi hija Ames la que estaba cantando conmigo aquí. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él. Es Gálatas 4:9. Amén, hermano. Es Gálatas, váyase a Gálatas 4:9, vayámonos a Gálatas 4:9. Esa es la exhortación para no volver a caer en el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque no podemos vivir como si no conociéramos a Dios. Porque si es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, entonces yo no puedo vivir en el pecado. Como dice Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pase Cristo. Por eso el versículo 8 dice, ciertamente, en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, si nosotros no conocemos el Espíritu de verdad, cualquiera que venga predicando el Evangelio, hermano, ¿con qué espíritu nos predica? Mucha gente se preocupa más por el rango que por conocer a Jesús. Te mandan un abrazo, vamos. Aleluya. Te manda Mirna. Ya más adelante ella ya va a decir en qué momento puede agradecerles a todos en un video. En el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, es bien importante entender, mientras no conozcamos a Dios, mire el anhelo de David en la ley. Ellos eran una nación destituida de la gloria de Dios. Dios no estaba en ellos, estaba con ellos. Les hablaba por medio de profetas, por medio de sacerdotes, por medio de reyes. Hoy es diferente, Dios nos habla por su Hijo. ¿Y dónde está su Hijo? Mamá, allá va. ¿Dónde está su Hijo? Está en ti, hermano. Está en mí. Es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Ese es el misterio escondido de los siglos y edades en Dios. Así como Dios está, así Cristo estaba en Dios, así nosotros, hermano. Así es, hermano. La vida en el matrimonio es la semejanza.
El hombre fue creado a imagen y a semejanza. En cada uno de nosotros, en mí. La imagen es la imagen del varón, la semejanza es la unión de dos, cabeza y cuerpo, que es el matrimonio. Dios establece el matrimonio en el principio como sombra y figura de lo que había de venir. Es Cristo y la iglesia. Y por eso es que el Señor aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Por eso es que Dios fue muy severo con los hijos de Leví. Y tuvo que desechar ese sacerdocio para establecer el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo Jesús. Y ahora nosotros no podemos ignorar que somos el templo del Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son de Dios? Que fuimos comprados por precio. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. No podemos vivir como ignorantes, hermanos. Si Dios se hizo hombre fue para que lo conozcamos. Por eso Jesús está exclamando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quieres conocer? ¿Quieres conocer verdaderamente a Jesús? Porque si tú no conoces a Jesús, dime cómo lo vas a adorar. Eres como los griegos, tienes mucho conocimiento, pero tienes un altar al Dios no conocido. Como les dijo el apóstol a los griegos, al cual vosotros adoráis, ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Amén. Nosotros ahora adoramos a Jesús sin haberle visto, como lo vieron los apóstoles, pero ahora Él está en nosotros, para que nosotros podamos conocerlos. Ese es el Espíritu de verdad. Mientras el Espíritu de verdad no esté en nosotros, el pecado siempre va a estar jugando con nosotros. Entonces, si hay un pastor en el orden de Dios, porque hay pastores, no todos los pastores están en el orden de Dios. Quizás mañana hablamos un poco de ese tema. Me van a colgar los pastores, pero pues ya lo han hecho como 40 o 50 veces. Ahora sí, 40 veces menos una. A ver. Entonces, y es tan importante, hermanos, que nosotros podamos entender que lo que el Señor mandó a nosotros no es un espíritu de religiosidad que se contenta con hacer obras. No es un espíritu legalista que te anda buscando con un palo, con un garrote para darte si no haces lo que se te dice. No es un espíritu que te pone obligaciones o deberes. Lo que Él busca es que tú adores al Padre en espíritu y en verdad. Que no finjamos el amor fraternal. Que no finjamos el gozo de Dios. Que no finjamos que estamos llenos del Espíritu porque hablamos lenguas.
Que no finjamos que somos más santos porque interpretamos y porque profetizamos. Que no finjamos que somos mejores que los demás porque estamos más cerca del pastor. El espíritu de verdad no te va a llevar a separarte nunca. Pero hay otros espíritus que quieren separarte. ¿Hay alguien en casa? Por eso es necesario conocer a Jesús. Conocer el amor de Dios. Recuerda que el conocer el amor de Dios vale más que todo el conocimiento, más profundo. Entonces, dice el versículo 8 de Gálatas 4, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. A ver. Mas ahora conociendo a Dios, y de pronto el apóstol recapacita y reordena lo que dijo. Dice, o más bien siendo conocidos por Él, siendo conocidos por Dios. ¿Qué está planteando el apóstol Pablo? Que el conocimiento de Dios no parte de nosotros. No parte de mi deseo de conocer a Dios. ¿Hay alguien en casa? Es como el amor de nosotros hacia Dios. No parte de nosotros a Dios. Por eso el apóstol dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así también nosotros podemos llegar a tener el conocimiento de Dios porque Él decidió venir a morar en nuestro corazón. Para eso mostró su amor primero. ¿Hay alguien en casa? Pero me temo que no conocemos el amor de Dios. Hemos pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 10 meses, hermano. En oración, en ayuno, esperando una respuesta y no había una respuesta. Para comprender el amor de Dios. Nosotros entendemos mal las cosas. Porque queremos entenderlo con la razón. Porque queremos entenderla con el conocimiento de los libros o de la teología. Dime qué razón tiene que el Padre enviara a su Hijo para llevarlo a la cruz del Calvario. Hablamos de por cuanto era hijo aprendió la obediencia, sí. Pero el amor de Dios que Dios mostró por su Hijo fue para llevarlo a la cruz del Calvario. Tú dices, ¿cómo es posible que pueda ser amor ver a su propio Hijo desangrándose 6 horas en la cruz del Calvario, siendo escupido, siendo golpeado, siendo vituperado, completamente desnudo, avergonzado?
Todos pensamos que el amor tiene que ser cálido, que el amor tiene que ser romántico, que el amor tiene que ser tierno. El amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que aun siendo nosotros perversos, pecadores, Cristo murió por nosotros. No entendemos el amor. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no somos capaces de amar. Este proceso de 10 meses nos ha desnudado completamente. Para decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Indícame lo que tengo que hacer. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ya no importa lo que yo quiero hacer. Quiero que se haga lo que tú anhelas. Después de ver todo el proceso, no nos queda más que rendirnos, hermano. No nos queda más que levantar nuestras manos y decirle al Señor, heme aquí, Señor. Porque esos son los procesos que nos llevan a conocer a Dios. Porque Dios sí sabía lo que iba a pasar, pero nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso no podemos servir al pecado. No podemos servir a las riquezas. Hay muchos espíritus que no son el espíritu de verdad, que se hacen pasar por el espíritu de verdad. ¿Y qué tanto conocemos la verdad? Mientras más vamos siendo libres, ese es el grado en el que conocemos a Jesús. Por eso dice el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien corrige el apóstol Pablo, siendo conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar esto. Si Jesús está aquí, si el Espíritu de Dios está aquí, entonces todos mis pensamientos al instante los sabe Jesús. Todos mis deseos al instante los sabe Jesús. Hay una interacción entre el alma y el espíritu y el alma y el cuerpo. Yo soy alma. O sea, entonces yo voy a decidir quién va a controlar mis pensamientos, si el espíritu o la carne. Esa es la guerra que nosotros tenemos, esa es la batalla que nosotros tenemos que hacer y que librar segundo tras segundo. ¿Por qué? Porque segundo tras segundo estamos generando pensamientos. ¿Por qué? Porque vemos, porque oímos,
porque respiramos, porque gustamos y porque palpamos. Estamos generando los pensamientos. Y entonces, si en verdad conocemos y si el Espíritu de verdad dejamos que guíe a nosotros, entonces vamos a dejarle el control al Espíritu de verdad. Pero yo soy el que tengo que decidir. Yo no le puedo decir a Dios que controle mis pensamientos. ¿Por qué? Porque Él me dio la libertad. Me hizo pensante, me hizo alma. Yo soy el que voy a tomar la decisión hacia dónde voy a inclinar mi alma. Mire cómo David abatido. Mire cómo David angustiado. Mire cómo David, deseando ya no alabar a Dios, tenía que darle órdenes a su alma. Bendice, alma mía, Jehová. Y lo más interesante y lo más hermoso que puedes hacer cuando estás en la prueba, en la angustia, es bendecir el nombre del Señor. En lugar de que salga la queja, en lugar de que salga el lamento, o me persiguieron o me hicieron daño, que salga la alabanza, que tu alma alabe. Y cuando tu alma alaba, entonces tu espíritu adora. Nosotros que decimos que adorar a Dios es cantarle, o sea, hacer las cosas con el alma. No, hermano. Dios no quiere que hagamos las cosas con el alma. Dios quiere que le dejemos el control al espíritu, y cuando dejamos el control al espíritu, entonces adoramos en espíritu y en verdad. Porque si lo hago con el alma, lo voy a hacer con la carne. Y David sabía que la única manera era inclinar hacia el espíritu, y entonces su lamento se transformaba en gozo. Su tristeza se hacía danza. Y entonces podía decir, entonces sí, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, pero mi espíritu lo adora. Porque una cosa es la alabanza y otra cosa es la adoración. Y es ahí cuando viene la persecución. Y es ahí cuando viene el problema, cuando viene la angustia, cuando viene la muerte. Entonces es cuando David dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre la roca. Y luego puso en mí un cántico nuevo. ¡Aleluya! Eso es empezar a conocer a Dios. El Dios que se conoce por procesos que Él inicia sobre ti. No por ir a estudiar una teología, no por ir a estudiar a un seminario. Ese es un conocimiento inducido. Y Dios no busca conocedores. Busca personas donde mostrarse, donde manifestarse, para que lo conozcan. Amén. Y dice aquí, en el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son los pobres rudimentos? Lo que tú haces, hermano. Lo que tú haces porque no conoces a Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que es el capítulo 17. Cuando Pablo está en Atenas, desde el versículo 22, cuando está en el Areópago viendo todos los dioses que tienen, todas las imágenes, todos los ídolos, dice que Pablo esperaba en Atenas y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo se sentirá Cristo viendo su iglesia entregada a la idolatría? Ay, hermano, pero nosotros no somos idólatras. ¿Cómo de que no, hermano? Cuando tú haces más importante a tu pastor que a Dios, que a Cristo, eres un idólatra. Cuando tú haces más importante tu iglesia, tu congregación o tu institución que a Cristo, es idolatría. Cuando tú crees que te vas a salvar porque días más, es idolatría. Cuando tú crees que te vas a salvar porque te congregas, es idolatría. Cuando tú crees que necesitas vestirte de una manera para agradar a Dios, es idolatría. Cuando es más importante tu trabajo que el Señor, es idolatría. Cuando es más importante tu esposa que el Señor, es idolatría. Cuando es más importante tus padres que el Señor, es idolatría. El que no dejare padre, madre, cuando es más importante tu casa que el Señor, es idolatría. Ya. El apóstol Pablo se enardecía su corazón al ver la ciudad entregada a la idolatría. Si el apóstol Pablo estuviera aquí en la iglesia, ¿cómo estaría su corazón? ¿Tú crees que se iba a postrar en tu predicación? Ya baja. Para no decir, si Jesús estuviera aquí, ¿iría a tu congregación? Lo más probable es que sí, pero con un azote. ¿Cómo es posible, hermano, que en los cultos de adoración del domingo, fíjese bien, dígame loco, fanático, hereje, no importa, las predicaciones duren 20 minutos? Y en el culto del día del pastor, el culto dura 3, 4 horas. Y nadie se va. Dígame si es cierto o es falso lo que estoy diciendo. Por eso el Señor dijo, si ustedes me honraran como honran a sus pastores de carne, ustedes me conocerían y estarían llenos de mi gloria.
Por favor, díganme si es cierto o es falso y si no me retracto aquí mismo. Y les pido perdón. ¿Cuántas horas dura el culto que se celebra el Día del Pastor? ¿Y cuántas horas dura cuando celebramos al Señor domingo tras domingo? ¿Hay alguien en casa? Entonces, creo que no los estoy ofendiendo. Pero el que tenga oídos para oír, oiga. Estamos en el capítulo 17 de San Juan, vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos. Y dice el versículo 22, entonces Pablo... Ay, hermana, esa cara me asustó. Puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos. Y yo pudiera decir, varones apostólicos, en todos los observo que sois muy religiosos, sois muy devotos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cómo podemos adorar a Jesús, a Dios, si no conocemos a Jesús? El que nos va a dar a conocer a Jesús es Cristo. ¿Cómo podemos adorar al Padre si no conocemos al Hijo? Perdónenme, hermano, tenemos una doctrina, decimos que es la que nos va a salvar. La doctrina nos salva. Estamos en una iglesia que creemos que toda se va a salvar. No, la iglesia nos salva. Necesitamos conocer a Jesús. Y mire lo que Pablo les dice. Al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Para empezar, se construyen iglesias enormes que parecen santuarios preciosos. Hay más atención. Miren, hermanos, todo el trabajo que se hace no es para el evangelismo. Es para pintar el templo, es para ponerle cortinas, es para poner enfrente unas sillas dignas de los reyes. Ay, Dios, digan conmigo. Es para ponerle alfombra al altar. Y todavía decimos que altar es el punto de encuentro. ¿Quién dijo semejante mentira? ¿Que altar significa encuentro? No, hermano, altar no significa encuentro. El altar era para el sacrificio, el altar significa muerte.
Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y a dónde subimos domingo tras domingo? Al templo. ¿Dónde habita Dios? Por favor, pégate aquí, aquí, aquí. Tú eres el templo del Dios viviente. Yo soy el templo del Dios viviente. ¿O ignoráis que no somos nuestros? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Que fuimos comprados por precio? ¿Por amor? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lea las cartas, lea el libro de los Hechos, y si usted encuentra un versículo que diga, y construimos un templo, y establecimos diezmos, y establecimos impuestos para poder tener un lugar para congregarnos. ¿Hay alguien en casa? Punto número 1. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí van los rudimentos. Estamos trabajando para construir un templo. Ay Dios, sigan conmigo. ¿Saben cómo es que Roma implementó los templos? No eran templos, eran basílicas. Mire, investigue por amor de Dios qué se hacía en las basílicas. Las basílicas no tienen sentido religioso, tienen sentido económico, cultural y social. No sé si alguien pudiera poner cómo se iniciaron las basílicas. Cuando Constantino decretó que la religión ahora era una religión de Estado, se acabó la predicación. Había unos lugares enormes donde se congregaban la gente de dinero a hacer sus negocios, a planear sus actividades para las ventas. Ese es el lugar. Esos lugares se llamaban basílicas. No sé si alguien pudiera poner eso, ¿no? Y esos lugares fueron dados a los líderes religiosos para que ahí predicaran a Cristo y que ya no anduvieran de casa por casa. Y así invalidaron el mandamiento de la gran comisión. El mandamiento original de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muy bien, hermana. Ponga, por favor. Miren, lo que dice aquí. El inicio de las basílicas como iglesias católicas se remonta al emperador romano Constantino en el siglo IV, quien ordenó construir la antigua basílica de San Pedro, la tumba de
que el apóstol San Pedro, para albergar a los creyentes, estas iglesias adoptaron la forma arquitectónica de las basílicas romanas públicas. Fíjense, basílicas romanas públicas que eran grandes edificios con naves para el culto y las ceremonias, y pronto se volvieron el centro de la vida litúrgica, un símbolo de la consolidación del cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano. Gracias, María. Antiguo Roma. Una basílica era un gran edificio público en las ciudades romanas, a menudo junto al foro que se usaba para asuntos importantes como tribunales o mercados. Esa era la función de las basílicas. Y Constantino empezó a meter a la gente allí. Una basílica no tiene nada que ver con Dios. Una basílica tenía que ver con los asuntos importantes de la ciudad, como juicios o comercio, mercados. No era para la enseñanza. Pero como eran grandes y podían meter a la gente para tener un control, porque el Estado siempre lo que busca es un control, así es como empezaron a hacerse los templos. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Seguimos atrapados en los rudimentos? Por eso dice el versículo 25, Dios le pague, hermana. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ay, 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 digan conmigo. Ay, 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 digan conmigo. ¿Por qué decimos que los diezmos son para Dios? Si desde el Antiguo Testamento el Señor le dice a Israel, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Mías son todas las bestias. Mías son todos los animales del mundo. Mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Por eso dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué dice que no dejemos de congregarnos? ¿Qué dice Jesús? El escritor a los Hebreos dice eso. Pero es un solo texto. Hay muchos textos que se pueden acompañar. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice que donde están 2 o 3 congregados, Él, ¿dónde? ¿En el templo? No. ¿Dónde? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3, nos reunimos el sábado pasado a una velada de oración, no en un templo, en una casa. Y empezamos la velada. Y como a las 4 de la mañana vino un quebrantamiento. Nosotros mismos decimos muchas cosas, hermano.
Que Dios permita todo eso no quiere decir que eso sea la voluntad de Dios. Podemos ir a congregarnos. Pero no, hermanos. Pero no para ir a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquí adentro de nosotros hay un sumo sacerdote llamado Cristo Jesús. Él quiere hablarnos a través del Espíritu de verdad, que es su Espíritu. Así como le mostró, hermana Claudia, y le dijo, ayuna 10 días. ¿Hay alguien en casa? Ese es Cristo Jesús hablándonos. ¿Qué tengo yo que ver con Jesús? Que Dios use mi vida de esa manera y que yo pueda aparecer en los sueños o que alguien me pueda ver en Chiapas y estoy aquí sentado, o que alguien me pueda ver en Obregón y estoy aquí sentado. Eso es lo que hace Dios. Allá va. ¿Hay alguien en casa? Que yo puedo orar por una persona que está postrada en cama allá y que Dios la sane. Eso es lo que hace Dios, no yo. Por eso aquí nos podemos congregar en el nombre de Jesús y hay sanidades. Yo llegué a una conclusión, que Dios no me ocupa a mí para sanar a la gente. Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitase algo. Podemos ir al templo, pero si voy al templo tengo que ir en el nombre. Amén. Y tengo que buscar con los que se congregan en el nombre, no en los que se congregan para agradar al pastor, para quedar bien porque quieren resaltar sobre los demás. Por eso necesitamos orar. No basta ver el mal, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Porque si Él ve el mal, Él se compadece. Por eso es que Jeremías escribió en las Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y cuando veo su fidelidad, entonces digo, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré, en que Dios tenga misericordia. Ese es el amor de Dios. Que Dios nos mete en angustia para quebrantarnos a nosotros, para que podamos interceder por ellos. Estar en el nombre del Señor
es estar en Cristo. Es Cristo en nosotros. No voy con un espíritu de juicio al templo. Voy en el espíritu, en el nombre. Y es entonces cuando el Señor me dice, dile al pastor así, dile al hermano así, dile así, así y así. Escuchen o dejen de escuchar. Así que damos gracias a Dios. Nos vamos a quedar aquí. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Si no conocemos a Jesús, menos conocemos el Espíritu Santo. Y necesitamos conocer la verdad, porque lo que nos va a hacer libres es la verdad. Y esa verdad solamente se conoce, la verdad se llama Jesús. Y esa verdad solamente se conoce por el Espíritu de verdad. Ya no vas a tener temor, ahora vas a tener amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Si Dios nos concede, nos vemos mañana. Amén. Bendiciones. Les amo en Cristo Jesús.